Estamos nuevamente aquí en el estudio de los jueves y estamos viendo el curso de Sanidad Interior y hoy vamos a ver la tercera parte de la lección 6 que viene en nuestro libro de Ya Basta. El tema es Eres Especial. Y bueno, si se acuerdan, las 2 semanas anteriores estuvimos viendo la primera y segunda parte, factores que nos impiden vernos como ese especial tesoro que somos para Dios. Y hoy vamos a analizar el tercer factor que nos impide vernos así. ¿Qué les parece si oramos primero para poner este tiempo en las manos del Señor? Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque día a día tú nos enseñas cosas nuevas, tú nos abres nuestro entendimiento, nos haces ver en qué estamos mal o por qué estamos mal, Señor. Yo te ruego que hoy tú les hables a mis hermanos que están padeciendo de alguna manera por sentirse indignos delante de ti. Padre Celestial, yo te ruego que tú los ayudes a perdonarse a sí mismos, que puedan entender esta lección, que puedan saber y entender que tú no los has desechado, que los sigues amando, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hoy vamos a ver, como les decía, el tercer factor que nos impide vernos como ese especial tesoro que somos para Dios. Y este tercer factor es el sentirnos indignos o indignas. Les platiqué cuando recién iniciamos este curso de Sanidad Interior, cómo yo me sentía de lo peor cuando caí en la lascivia y todo eso, y cuando me di cuenta que me había alejado de Dios, me había apartado del camino, y el Señor me decía, regresa al camino, y yo le decía, pero pues es que no me he salido del camino, pero obviamente estaba yo como Bartimeo, ciega espiritualmente, y me acuerdo que me caí en una profunda depresión porque le había vuelto a fallar al Señor, y ¿sabes? Todos le vamos a fallar al Señor. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo corruptible. No somos el producto terminado, ya no practicamos el pecado, no nos gozamos en el pecado, pero de que le vamos a fallar, le vamos a fallar. El punto es que no te quedes ahí atorado con lo que pasó. Si tú ya fallaste, le pediste perdón al Señor, tú tienes que saber que en Cristo hay perdón de pecados. Tan es así que en esa cruz Él llevó el castigo que tú y yo nos merecíamos por pecadores. Y Él ahí en la cruz llevó todos nuestros pecados, nos limpió de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ya lo hemos analizado también en lecciones anteriores, cómo judicialmente tú ya tienes el perdón. Y solo basta pedirle perdón a Dios para restaurar la comunión que se ha roto cuando pecamos con nuestro Padre Celestial y con el Señor Jesucristo. Y bueno, quiero que hoy analicemos la vida de Pedro, porque seguramente Pedro se sintió totalmente indigno después de que negó al Señor. Sin embargo, quiero que observemos que a Jesús no lo tomó por sorpresa, aún incluso le dijo desde antes que lo iba a negar. Esto nos hace ver que Dios ya sabe desde antes que vamos a fallar, pero ni aún así Él nos desecha, no nos deja de amar, nos sigue amando. Y vayan por favor a Lucas capítulo 22, verso 31 en adelante, para que podamos ver cómo Jesús desde antes le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Entonces vamos a leerlo. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, Simón es Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces,
Jesús ya sabía desde antes que Pedro lo iba a negar. Ahora vemos que aquí el Señor también les dijo que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él solo está rondeándote, viéndote, examinándote, viendo cuáles son tus puntos débiles para poder entrar y afligirte. Y vamos a ver cómo es que logró hacerlo en los pasos que siguió Pedro, que son los mismos pasos que nosotros al seguirlos nos llevan a caer en pecado. El primer paso que dio Pedro para caer en pecado, para negarlo, fue descuidar su comunión con el Señor. Si pueden ir por favor a Lucas capítulo 22, verso 39 en adelante, vamos a ver cómo Jesús les pedía que oraran, que intercedieran y ellos se quedaron dormidos. Pero vamos a leerlo, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, y vean lo que dice: a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Muchas veces nosotros dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, y sobre todo cuando estamos tristes o afligidos. Hay unos que es cuando más lo buscan, y hay otros que en este caso por la misma tristeza, porque Él les había dicho que pues lo iban a crucificar y bueno, cuánta cosa no le iban a hacer, dejaron de orar, se quedaron dormidos. Entonces vemos que Jesús mismo le dice a Pedro: oye, ora. Bueno, ahorita lo vamos a ver, si quieren ir buscando Mateo 26, 40, mientras yo explico esto. El Señor les dice: oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces vemos que cuando la carne es débil, Satanás te presenta la tentación y tú cedes ante ella. Pero si tu comunión con el Señor es fuerte, tú le puedes decir no a la tentación, porque tu espíritu está sobre las obras de la carne. Y veamos un pasaje paralelo, lo encontramos en Mateo 26, 40, donde directamente Jesús le habla a Pedro y dice así: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo me pregunto, ¿por qué se refiere directamente a Pedro? Yo estoy segura que por dos razones. La primera, porque él sabía que lo iba a negar y le estaba enseñando que él debía estar fortalecido, debía orar para no ceder ante la tentación. Pero vamos a ver más adelante que Pedro era un líder, y un líder tiene influencia, ya sea positiva o negativa, sobre los demás. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero vemos también que, vayan por favor a Juan 18, verso 10, para que veamos que el segundo paso, o sea, el primero es que descuidas tu comunión con el Señor.
al descuidar tu comunión con el Señor, empiezas a hacer las cosas en tus fuerzas, no guiado por el Espíritu Santo porque no te conectaste con el Señor. Y vemos que cuando arrestaron a Jesús, Pedro saca la espada y vean lo que pasó. Dice Juan 18, 10 al 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Cuando descuidamos nuestra comunión con el Señor, tú no escuchas con claridad al Espíritu Santo y te dejas llevar por lo que tú crees que es lo correcto. Esto es lo que pasó con Pedro. Por quedarse dormidos y no estar velando y orando, en sus fuerzas trató de hacer la obra de Dios. En sus fuerzas trató de defender al Señor sin entender que todo eso era necesario que aconteciera. Vayan ahora por favor a Marcos 14, 66 para que veamos el tercer paso, que es cuando Pedro comienza a maldecir. Pedro es cuando empieza pues a desvariar, a negar a Jesús. Vamos a verlo, dice Marcos 14, 66, dice así. Estando Pedro abajo en el patio, porque lo empezó a seguir de lejos a Jesús, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Tristemente, cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con el Señor y nos vamos alejando del Señor, porque Pedro lo empezó a seguir de lejos, hacemos las cosas en nuestras fuerzas, pero nos vamos otra vez como acercando, digámoslo así, a las cosas que ofrece el mundo. Podemos empezar otra vez a tener comunión con personas inconversas. Y acuérdense que una persona inconversa es más fácil que te jale hacia abajo a que tú la jales hacia arriba. De tal manera que una persona inconversa te puede malinfluenciar más fácil a ti que tú a ella hablándole del Señor. Entonces Pedro pues ya estaba mal y fue cuando la tercera vez comenzó a maldecir. Cuando tú estás cerca del Señor y tu comunión es firme en el Señor, tu forma de hablar te delata, porque hablas cosas que edifican, hablas palabras de vida. Pero si tú te juntas con personas inconversas, personas que no conocen al Señor, que se burlan incluso de las cosas del Señor, tristemente se te puede pegar esa manera de hablar y puedes empezar a negar a Jesús, como lo hizo Pedro. El cuarto lugar es cuando ya después de negarlo cayó tremendamente. Y vean lo que dice ahora Lucas 22, verso 60, para que nos demos cuenta de cómo después de que lo negó 3 veces, el gallo comenzó a cantar y vean lo que pasó. Dice, y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.
Imaginémonos esta escena por un momento. Acaba de negar al Señor, acaba de maldecir, y en eso canta el gallo y Jesús lo voltea a ver como diciendo, te lo dije. Pero, ¿con qué mirada crees que Jesús lo vio? ¿Con una mirada como de, ahora que baje de la cruz te las vas a ver conmigo? ¿O con una mirada de misericordia como para que se acordara de lo que le dijo también? Porque no solo le dijo que lo iba a negar 3 veces. Vamos a recordar lo que le dijo en Lucas 22, verso 31, para que vean que aunque Jesús sepa que nosotros le fallamos, Él nos mira con misericordia y verdad. Él no nos rechaza, Él nos da otras oportunidades. Vamos a leerlo. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Entonces vemos que Jesús sabía que le iba a fallar, pero también le dijo, yo voy a estar intercediendo por ti. Así que cuando cantó el gallo, Pedro no solo se acordó de que Jesús le había dicho que lo iba a negar 3 veces, sino también le dijo, acuérdate que voy a estar intercediendo por ti para que tu fe no falte. Y vemos entonces que él sale, pues lloró amargamente. ¿Cómo crees que se sintió en esos momentos? Totalmente indigno de ser un discípulo de Cristo, de ser un seguidor de Cristo, más aún de ser un apóstol de Jesucristo. Y vemos más adelante cómo Jesús, muere y resucita y se les aparece a los discípulos en el mar de Tiberias, y una de las palabras que también le dijo es, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Les decía que Pedro era un líder. Hay líderes natos, hay líderes que nacen siendo líderes y tú te das cuenta desde chiquitos. Personas siguen a ese niño y puede ser un niño, una niña de corta edad y mayores que él lo siguen y hacen lo que él les dice. ¿Por qué? Porque es un líder nato. Ahora, hay otros líderes que se forman. El punto es que un líder tiene una influencia para con los demás y puede ser una influencia positiva o puede ser una influencia negativa. Por eso Jesús le dijo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero vemos cuando estaban aquí en el mar de Tiberias, vayan por favor a Juan 21, versos 1 al 6, para que nos demos cuenta de cómo los otros discípulos, varios de ellos que estaban con Pedro, siguieron y hicieron lo que él hizo. Vamos a leerlo, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, ya resucitado, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, fíjense bien, Simón Pedro, Pedro estaba Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los 2 hijos de Zebedeo, llevamos 4, y otros 2 de sus discípulos. 6 discípulos de Jesús estaban con Pedro. Seguimos leyendo y dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron entonces y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Vamos, ahorita le seguimos leyendo, quiero explicar esta parte. Cuando les dijo, voy a pescar, ellos luego dijeron, vamos nosotros contigo. Es la influencia que tiene un líder. Ahora, ¿cómo se habrá sentido Pedro? Pedro seguramente se seguía sintiendo indigno y él seguramente pensó, Dios ya me desechó, Jesús ya me desechó porque le fallé, lo negué 3 veces, y regresa a lo que él había hecho antes. Cuando Jesús lo llama por primera vez,
Pedro estaba pescando, era un pescador. Y no es casualidad, y ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo se repite el mismo milagro. Vamos a seguir leyendo. Dice después, bueno, voy a no sé qué versículo es, pero cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Vayan ahora, por favor, a Lucas capítulo 5, verso 4 en adelante, mientras yo explico algo importante. Les decía que no fue casualidad que se repitiera el mismo milagro que cuando Jesús llamó a Pedro a ser pescador de hombres. Recuerden que Pedro y varios de su hermano Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores y dejaron las redes cuando Jesús los llamó para ser pescadores de hombres. ¿Qué es un pescador de hombres? Es alguien que gana almas para Cristo. Hoy en día podríamos decir que los evangelistas son pescadores de hombres. Entonces vemos que se repite el mismo milagro. Vamos a leer Lucas capítulo 5, verso 4 al 10. Dice así. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Déjenme explicarles el contexto. Pedro le presta una barca a Jesús para que él pues compartiera o diera una conferencia, un sermón, una enseñanza desde la barca porque había muchas personas. Y entonces ya después de que terminó de hablar con el pueblo, le dice a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces vemos que cuando Jesús llamó a Pedro, desde ahí, cuando vio Pedro la pesca milagrosa que tuvieron, cayó de rodillas ante Jesús y dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. Yo te pregunto, ¿cómo se sentía Pedro a estas alturas? Eso fue cuando Jesús lo llamó y lo hizo pescador de hombres. A estas alturas, después de haberlo negado 3 veces, ¿cómo se habrá sentido Pedro? ¿Creen que se sentía igual o peor de pecador? ¿Se sentía indigno? Yo estoy segura que sí. Vayan ahora a Juan capítulo 21, verso 7, para que veamos cómo después de que tienen otra pesca milagrosa y se dan cuenta, Juan se da cuenta que era el Señor el que les estaba hablando, y Pedro pues se sentía avergonzado, y veamos lo que hizo. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque así se había despojado de ella y se echó al mar.
como que cuando hay vergüenza tú te escondes. Y él pues estaba seguramente en paños menores y cuando vio al Señor dijo, no, estaba avergonzado con el Señor. Vemos más adelante que el Señor estaba en la playa, había puesto un pez sobre las brasas y les dijo que trajeran los peces que habían traído, de los peces que habían traído para que comieran juntos. Y después de comer juntos, vean lo que Jesús le dice a Pedro. Vayan a Juan capítulo 21, versos 15 al 17, para que nos demos cuenta de cómo Jesús sabía cómo se sentía Pedro. Sin embargo, nunca tenía en su mente desecharlo por haberlo negado. Y dice así, bueno, me voy a saltar unas palabras al principio, pero dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, es Jesús hablándole directamente a Pedro. Y aquí cuando le dice, me amas más que a estos, esa palabra amas viene del griego ágape. El amor ágape se describe en 1 Corintios 13, de los versos 4 al 6, no los vamos a leer, nomás se los doy como referencia, pero el amor ágape es un amor tan grande que es capaz de dar la vida por los demás. Es un amor que no espera recibir nada a cambio. Aquí ya Pedro no fue un bocón como antes que dijo, no, sí, yo hasta la muerte te voy a seguir. Aquí vemos que Pedro, vean cómo le contesta, dice, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Esta palabra amo no es amor ágape, es amor fileo. Y el amor fileo puede ser un amor muy grande, pero es un amor que no da la vida por los demás. Yo digo que es un amor convenenciero porque es aquel que da esperando recibir algo a cambio, no como el ágape, que es el que nos demuestra en todo momento Jesús y más cuando fue crucificado, que da sin esperar nada a cambio, que se da a sí mismo, que es capaz de dar su vida misma por los demás. Entonces Jesús le estaba diciendo, me amas con un amor en donde eres capaz de dar tu vida por mí. Y Pedro le dice, y tú sabes que te amo, pero con un amor limitado, un amor fileo. Y después vemos, dice, él le dijo, apacienta mis corderos. Vayan subrayando esto en sus Biblias. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez con amor ágape. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, con amor fileo. Le dijo, pastorea mis ovejas, subrayen eso también. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero aquí la tercera vez que Jesús le dice, ¿me amas? No usa el vocablo griego ágape, sino que usa el vocablo fileo. Entonces, dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? O sea, con amor fileo. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. ¿Tú sabes que te amo? Con amor fileo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora quiero que observemos 3 cosas, bueno, 4. Cuando Jesús llamó a Pedro, la primera vez que hizo el milagro de que pescaran muchos peces, le dijo que sería pescador de hombres. Vemos más adelante cómo Pedro le falla, lo niega, se siente indigno. Jesús se les presenta ya resucitado. Tienen otra vez una pesca milagrosa. Le dice que si lo ama con amor ágape, y la primera vez le dice, cuando le dice, no, pues tú sabes que no te amo con ese amor. A pesar de eso, le dijo, apacienta mis corderos. No solo lo perdonó, sino que le dio una oportunidad mayor. No solo iba
a ser pescador de hombres, o sea, ganar almas para Cristo, sino que ahora esas almas que iba a ganar las iba a apacentar. Una persona, acuérdense que el Señor nos compara con ovejas, pero en este caso las personas que recién se convierten al Señor son ovejas pequeñas, son como corderos de escaso 1 año de edad. Y dice que los apacentara, o sea, esas personas que ganara para el Señor, debía apacentarlas. La palabra apacentar significa darles de comer espiritualmente hablando. Entonces, vean cómo algo más grande le dio. Después le vuelve a decir la segunda vez, ¿me amas? Y le dijo, no, pues tú sabes que te amo, pero con amor fileo. No soy capaz de dar mi vida por ti, pero sí te amo. Dice, pastorea mis ovejas. O sea, esas almas que van creciendo, ahora las vas a pastorear. No solo las vas a alimentar espiritualmente, sino que ahora las vas a pastorear. La palabra pastorear significa guiar y proteger. Entonces, vayan viendo cómo le fue agrandando el ministerio a Pedro. Y la tercera vez, cuando le dijo, mira, como quien dice, no me importa que me ames con ese amor con el que tú dices que me amas. Apacienta mis ovejas, que significa darles de comer, alimenta a esas ovejas que van creciendo, aliméntalas. Entonces vemos que Pedro no fue desechado por haberlo negado. Tristemente, a veces nosotros solitos nos desechamos. Nosotros solitos, cuando le fallamos al Señor, pensamos que ya no somos aptos para el ministerio, que ya no somos aptos para seguirle sirviendo al Señor, y solitos nos banqueamos, y solitos nos sentamos, y solitos decimos, no, Dios ya no me ama. Saben, yo por muchos años vivía el cristianismo de una manera religiosa. Y cuando tú vives el cristianismo de esa manera, tú crees que tienes que hacer sacrificios, tienes que hacer esfuerzos para obtener el perdón de Dios, para obtener el amor y el favor de Dios. Y sabes una cosa, no entiendes lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Jesús en la cruz, les vuelvo a decir, pagó por todos tus pecados. Si eres un hijo o hija de Dios, tú no puedes cometer el pecado imperdonable, eso ya lo hemos visto. Entonces tienes que aceptar y no menospreciar lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Él sabe desde antes de que le vamos a fallar, pero está esperando que una vez vuelto, tú sigas adelante con lo que Dios te ha dado. Ahora, en el caso de Pedro, podemos observar que fue un Pedro totalmente diferente cuando recibieron la promesa del Padre. Esto es cuando recibieron poder de lo alto. Vayan por favor a Hechos capítulo 2. Y bueno, desde antes, verso 14, y yo mientras explico, Hechos 2:14. Jesús desde antes les dijo que iban a recibir la promesa del Padre, que iban a recibir poder de lo alto, y con ese poder de lo alto, que es la llenura del Espíritu Santo, iban a poder hablar con denuedo la palabra de Dios. Y pasa lo de Pentecostés. No es casualidad que después de que fueran llenos del Espíritu Santo, se levanta un Pedro totalmente diferente. Podemos decir entonces que Pedro, antes de recibir esa llenura del Espíritu Santo, ese poder de lo alto, esa promesa que el Padre tenía para nosotros, era un Pedro que podía amar a Jesús, pero de una manera fileo, de una manera en donde no era capaz de poder dar la vida por el Señor. Pero cuando tú recibes poder de lo alto, cuando tú recibes esa llenura del Espíritu Santo, Dios te capacita para ser
un mártir, te capacita para pagar el precio que sea necesario para poder seguir a Cristo, para poderle servir. Y vemos después de Pentecostés a un Pedro totalmente diferente. Vamos a leerlo. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y vemos que les da todo un discurso. Ese Pedro que se sentía indigno, se pudo perdonar a sí mismo, pudo aceptar el perdón de Dios, obtuvo ese poder de lo alto, empezó a hablar con denuedo la palabra, y después de dar todo ese discurso, vean lo que dice el verso 41 y 42, para que vean cómo Dios puede cambiarnos, cómo Dios puede transformarnos, cómo Dios no nos da una o dos, sino nos da muchas oportunidades. Y dice así: así que los que recibieron su palabra después del discurso que dio, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vemos a un Pedro, como Jesús le había dicho: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Un Pedro usado grandemente por Dios, con ese liderazgo que Dios le había dado para confirmar a sus hermanos, y no solo eso, para ser pescador de hombres, para apacentar a los corderos, para pastorear a las ovejas y para apacentar a sus ovejas. Entonces vemos un Pedro totalmente cambiado. Yo te quiero decir hoy con todo mi corazón que si tú le has fallado al Señor, Dios está con los brazos abiertos esperando a que tú vayas con Él. Yo sé que a veces nos podemos sentir tan indignos que nos alejamos de Dios, como que no nos sentimos dignos de acercarnos a Dios porque creemos que ya no nos ama, etcétera. Pero Dios nos sigue amando. Él solo te está esperando con los brazos abiertos a que tú vayas con Él, a que aceptes su perdón. Para Él hay un borrón y cuenta nueva, y que vuelvas a levantarte y a seguir adelante con ese propósito que Dios te ha dado. Entonces hoy con todo mi corazón te digo: levántate. Dios no está enojado contigo. Dios te sigue amando y quiere que le sigas sirviendo en donde le estabas sirviendo, porque tú solito te has alejado del Señor, tú solita te has apartado de Dios por sentirte tan indigno de lo que hiciste. Pero si tú ya te arrepentiste, le pediste perdón, Dios está esperando a que regreses a sus brazos, porque Él nunca te ha dejado de amar y te quiere dar más oportunidades. Y bueno, aquí termina este tema. Quiero que oremos para despedirnos. Y quiero que tú repitas esta oración junto conmigo. Si tú en estos momentos te sientes indigno, indigna por algo que hayas hecho y que te sientes que Dios no te ama, repite esta oración conmigo, por favor. Y dile: Padre Celestial, perdóname por haber menospreciado lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Me siento muy mal por haberte fallado. Yo sé que tú ya me perdonaste, hoy lo entiendo, pero hoy decido también perdonarme y bendecirme a mí mismo, a mí misma. Y hoy, Señor, decido levantarme para seguir adelante con ese propósito que tú me has dado. Gracias, Señor, por seguirme amando. Gracias porque no necesito hacer un sacrificio para que tú me recibas, porque ese sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz por mí. Gracias, mi Dios, por perdonarme y porque contigo hay borrón y cuenta
cuenta nueva. Gracias por esa oportunidad, esas muchas oportunidades que tú me has dado y que me sigues dando, porque tú sabes desde antes que te fallamos y ni aún así nos dejas de amar porque eres nuestro Padre perfecto. Jesús, gracias por todo lo que hiciste en la cruz por nosotros, porque tú derramaste tu sangre para limpiarnos de todo pecado. Y hoy dejo que esa sangre me limpie, me levanto sabiéndome limpio delante de ti y hago un borrón y cuenta nueva. Y me perdono y me bendigo a mí mismo, a mí misma, en el nombre de Jesús. Amén. Y en el nombre de Jesús, todo espíritu de tormento y de culpa le echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. La próxima clase vamos a ver el cuarto factor que impide que nos veamos como ese tesoro especial que somos para el Señor. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves.